hoy estamos en una entrevista con Manuel Isorna, que es un especialista en adicciones. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y ahora vamos con la primera pregunta. Es usted psicólogo especialista en adicciones y profesor en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo. Desde su experiencia, ¿cómo empiezan las adicciones y en general a qué edad? Bueno, hoy tendríamos que diferenciar las adicciones con sustancia y las adicciones sin sustancia, ¿no? La verdad es que todo se os va complicando, conforme vais avanzando o viene una nueva juventud, pues los patrones de consumo también varían y bueno, hoy tenemos pues por un lado todo relacionado con internet y todo relacionado con las pantallas, incluidos los videojuegos, las apuestas, etcétera, etcétera, y por otro lado estarían las adicciones tradicionales que conocemos que son las adicciones con sustancia, principalmente por lo que soléis empezar los jóvenes o suele ser principalmente por el tabaco y el alcohol y últimamente también por el cannabis. No hay una edad de inicio, ¿no? Es decir, hay personas que empiezan a los 14, a los 15, a los 16, otros empiezan un poco más tarde, pero principalmente, ¿no?, los que suelen tener serios problemas o acaban, sobre todo por una cuestión de desarrollo del sistema nervioso, la probabilidad de desarrollar una dependencia o que interfiera gravemente en tu vida va en relación con la edad de inicio, ¿no? Por lo tanto, si se empieza a consumir a los 12, 13, 14 años, es más probable que acabes teniendo una dependencia que si empiezas a los 18, 19, 20, y es un poco nuestra idea, ¿no? La idea es siempre intentar retrasar lo máximo la edad de inicio de cualquier tipo de consumo, tanto de sustancias como de comportamientos que puedan generar adicción, porque sabemos que a partir de los 20 la probabilidad de desarrollar una dependencia se ve reducida de sobremanera. ¿Qué importancia tiene el ambiente social a la hora de caer en una adicción? Bueno, hay teorías, dentro de las adicciones estamos investigando y avanza, pero realmente hay teorías que prácticamente le dan casi un 100% de probabilidades, ¿no? Porque si no hay oportunidad, tú no tienes oportunidad, por ejemplo, de consumir alcohol, no tienes oportunidad de acceder a las casas de apuestas o no tienes posibilidad de acceder al cannabis o a la cocaína, pues es imposible que puedas desarrollar una dependencia. ¿Qué favorece esa oportunidad? ¿Qué facilita que sea accesible, ¿no?, que sea asequible, que sea barato? Pues todo lo relacionado con lo social, ¿no? Es decir, desde la propia publicidad, la importancia de las leyes que le dan nuestros políticos, el cumplimiento de esas leyes, por ejemplo, qué importancia se le da dentro del currículum escolar el propio Ministerio o la Consellería de Educación a hablar de determinados temas, y todo eso tiene mucho que ver con la importancia de la familia, la hora de llegada a casa, a qué hora cierran las discotecas y los pubs, si se permite o no se permite beber en la calle, si se permite o no se permite, si se persigue o no se persigue aquellos establecimientos que venden y dispensan tabaco y alcohol principalmente a menores. Pues todo eso tiene mucho que ver. Por lo tanto, la investigación demuestra que todos estos componentes sociales tienen un peso muy, muy importante en el desarrollo de las adicciones. Además de las drogas, ¿qué otro tipo de adicciones son las más preocupantes para la gente de nuestra edad hoy en día y por qué? Principalmente todo lo relacionado con las pantallas, ¿no? Es decir, hoy tenéis y además es algo curioso, ¿no?, porque son normalmente vuestros propios padres y madres los que meten el lobo con piel de cordero en casa, ¿no? Es decir, realmente os regalan tablets, os regalan los mejores móviles con tarifa plana, todos tenéis ordenadores fantásticos, ya no hace falta ni comprar la PSP, accedéis al Fortnite a través de plataformas entre comillas gratuitas, aunque luego la mayor parte acabáis pagando o accediendo a las secciones premium, ¿no?, que es donde realmente gana el dinero, y realmente este tipo de adicciones pues están impactando muy fuerte en vosotros porque creéis que no generan adicción, ¿no? Pero sin embargo luego cuando vemos vuestro comportamiento pues claramente se ve que perdéis el control sobre ellas, ¿no? Le dedicáis demasiado tiempo, ese tiempo ya no se lo dedicáis a los estudios, a estar con los amigos, pero sobre todo a practicar deporte, a realizar actividades deportivas y culturales, ya no leéis, prácticamente ya la lectura es algo que para vosotros solo leéis lo obligatorio prácticamente, ¿no?, por lo menos lo que nos dicen los estudios, y eso lo que está haciendo es, entre comillas, ¿no?, repercutiendo bastante en el desarrollo cognitivo y de muchos de vosotros. Eso genera un aislamiento, un sedentarismo que va a acarrearos muchos problemas a corto o largo plazo, ¿no? Y ahora vamos con una repregunta. ¿Ser adicto es una enfermedad? Uy, es una gran pregunta.
Hay dos teorías, ¿no? Dentro de las adicciones hay una teoría que es la que prima hoy en día dentro de las conductas adictivas, y es que lo que viene a decir esta teoría es que hay una desestructuración dentro del sistema nervioso central, concretamente en la producción de algunos neurotransmisores, y que esa desestructuración, esa falta, ¿no?, de producción de algunos neurotransmisores, lo que hace sobre todo el consumo de determinadas drogas es equilibrar, ¿no?, aumenta esa producción. Entonces, bueno, esta teoría lo que viene a demostrar es que, lo que viene a querer demostrar es que con las drogas lo que haces es equilibrar, que generamos una homeostasis dentro del sistema nervioso, y por eso las personas consumen drogas, ¿no? Y por eso es cierto también que no todas las personas, aun poniéndonos y exponiéndonos al consumo, desarrollan dependencia, ¿no? Y esa teoría parte de que el cerebro está enfermo y que las drogas lo que hacen es como automedicarnos, ¿no? Por otro lado hay otra teoría, ¿no?, que viene a demostrar justo lo contrario, es decir, realmente no hay un cerebro enfermo, realmente lo que hay son una biografía personal, ¿no?, de cada uno de nosotros, donde el consumo de drogas pues se nos ha vendido como una muleta, como un símbolo que nos ayuda a resolver problemas, ¿no? Y te puedo poner el ejemplo, ¿no? Alguien que tiene, pues, por ejemplo, que se ve mal a sí mismo, ¿no? No se ve atractivo, no se ve atractiva, que cree que no vale tanto como los demás, pues resulta que nos han vendido durante mucho tiempo que cuando uno tiene el cigarrillo en la mano, o tiene un porro en la mano, tiene un cubato en la mano, pues como que tienes un mayor valor añadido, ¿no?, como que realmente eres más importante. Y entonces tú buscas en esa sustancia, buscas eso, ¿no? Es decir, nadie que enciende un cigarrillo, cuando le preguntamos, ¿y tú qué fumas?, pues nadie te dice que fuma nicotina, nadie fuma alquitrán, nadie fuma monóxido de carbono, nadie fuma productos químicos, nadie fuma eso, ¿no? La gente realmente cuando tiene el cigarrillo en la mano cree que tiene un símbolo, ¿no?, un símbolo de que aparente ser más mayor, que aparente ser más popular, y eso realmente pues viene a demostrar que no es un cerebro enfermo, simplemente es como que te han vendido algo que crees que eso te va a ayudar a mejorar tu autoestima y tus posibilidades por ejemplo, de triunfar a nivel social, ¿no? Lo mismo pasaría con el alcohol, o lo mismo pasaría con otras sustancias. Por lo tanto, bueno, hay una batalla que los que nos dedicamos a investigar esto, bueno, pues a veces encontramos datos a favor de una cosa, probablemente y casi con toda seguridad pues haya personas que tengan un problema ciertamente, ¿no?, una desestructuración en su sistema nervioso central, y que las drogas pues les ayuden, y probablemente haya otro tipo de personas que no tengan ninguna desestructuración, pero que ante esta presión social, ¿no?, de que hay para consumir drogas, pues realmente acaben dañando y lesionando y generando neuroadaptaciones a las drogas, a pesar de que no tenían ninguna enfermedad, ¿no? Particularmente se oye mucho hablar del botellón. ¿Qué piensas sobre esta actividad? Personalmente, para mí es una aberración, ¿no? Es decir, yo creo que hay pocos comportamientos sociales donde la evidencia científica nos demuestra que todo lo que sucede allí deberíamos intentar, prácticamente el 100% de los comportamientos que hay allí los deberíamos erradicar, ¿no? Primero porque la mayor parte de los que acudís al botellón sois menores de edad, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante, no todos, pero una parte muy importante. Si algo sabemos, que las personas que van al botellón no vais de oyentes, o sea, nadie va al botellón de oyente. Más del 90% de los que van al botellón van con la intención y van a realizar el consumo de alcohol. Sabemos que si hay algo que daña el desarrollo de un sistema nervioso en pleno periodo de desarrollo, como es la adolescencia, es el consumo de alcohol, ¿no? Los datos que tenemos son demoledores, ¿no? Además de consumir alcohol, que por sí mismo ya es un comportamiento que os daña, que sabemos que os va a dañar a corto o largo plazo y con consecuencias la mayor parte de las veces irreversibles. Además, luego hay comportamientos de riesgo que se dan en los botellones que además muchas veces son causados por el propio consumo de alcohol, por ejemplo, que son las peleas, ¿no? La probabilidad de que os metáis en peleas en un botellón se multiplican. La probabilidad de que tengáis prácticas de riesgo a nivel sexual, ¿vale?, también se multiplican. La probabilidad de que luego subáis en coches y en vehículos con personas que han consumido alcohol o drogas cuando vais al botellón se multiplican. Por lo tanto, repito, es un fenómeno que los datos nos demuestran que de hecho en la mayor parte de los países de Europa está prohibido realizar botellón, ¿eh? Pero además de todo eso,
Resulta que además hay un problema de orden social, ¿no? Que realmente, bueno, pues la gente que va al botellón, ¿qué hace? Causa mucho ruido, hay destrozos, se rompen retrovisores, se orinan los portales de las casas, los ciudadanos no pueden descansar y dormir. Y curiosamente eso, el problema de orden público, es lo que causó o lo que causa que se hayan dictado determinadas resoluciones en los ayuntamientos. No es un problema de salud pública, no es un problema de cómo va a repercutir en los jóvenes que consumen, sino que realmente lo que moviliza a los políticos y a los ciudadanos es un problema de orden público, ¿no? Es un problema del ruido, de la suciedad, y realmente, claro, lo que estamos un poco los investigadores y las personas que nos dedicamos a este campo es que eso es muy importante, por supuesto, pero lo más importante, lo más relevante es el propio hecho del consumo de alcohol en menores de edad, ¿no? Y además consumirse grandes cantidades, en muy poco tiempo se consumen grandes cantidades y además de forma concentrada, lo que se denomina el big drinking o consumo por atracón. En 2 horas consumís una gran cantidad de alcohol, ¿no? Y eso también es un comportamiento que se da en los botellones, ¿no? Que no se daría, por ejemplo, en una discoteca o en pubs. Por lo tanto, para resumir, es muy importante que se prohíba y que se tome medidas para erradicar el botellón en este país. ¿Cómo es de difícil para los adictos muy jóvenes decírselo a sus padres y qué importancia tiene para las familias el proceso de recuperación? Bueno, esto yo siempre pongo el ejemplo de engordar, ¿no? Es decir, ¿y tú cómo vas engordando? ¿No? Las personas no nos damos cuenta cómo engordamos, ¿no? Tú crees que no engordas, bueno, porque hoy me tome esta Coca-Cola más, o este trozo de pizza más, o porque me tome más mayonesa, o porque hoy no vaya a correr, o porque no me mueva. Nos parece que eso no causa impacto, ¿no? En nosotros. Sin embargo, un día nos levantamos y queremos poner el pantalón de hace 3 meses y no podemos, ¿no? Y realmente, pues es un proceso. Bueno, pues las adicciones es exactamente igual, ¿no? Es decir, no podemos decir que haya un día, una hora, un consumo que indica que generamos una dependencia, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no? Evolutivo, y que va causando pues alteraciones en el sistema nervioso, y una vez que tú metes las sustancias desde fuera, pues ya tu organismo deja de producirlas, y por lo tanto tú vas a tener que consumir no para encontrarte bien, sino para dejar de encontrarte mal, ¿no? Esto es el gran truco de las dos. Entonces, las familias normalmente no se percatan de eso. Las familias ven que su hijo pues llega tarde, ven que su hijo no se levanta, o su hija, ¿no? Ven que gasta más dinero, ven que baja las notas, pero tampoco son conscientes de que realmente sea debido a la conducta adictiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos al principio, uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es sensibilizar y formar, ¿no? Formar a los padres de cómo este proceso se va desarrollando y cómo ellos, con qué medidas, ¿no? Educativas deben poner coto y límite a esto. Cuando esto sucede, porque al final acaban desarrollando una dependencia, la mayor parte de las familias no sabe cómo actuar, ¿no? Y de hecho es una cosa muy paradójica, porque sobre todo las madres, también los padres, pero principalmente las madres, se sienten muy culpables, ¿no? de ver que su hija o su hijo tiene un problema de dependencia. Entonces se sienten tan culpables que lo que hacen muchas veces es intentar enmascarar el proceso, justificar el comportamiento de sus hijos, ¿no? Lo cual retrasa más todavía el que acudan a tratamiento, y cuanto más se tarda, pues el pronóstico es peor, ¿no? Entonces realmente es muy importante que las familias estén sensibilizadas, pero ¿cuál es el problema? Pues que ninguna madre, ningún padre, de verdad os lo puedo asegurar, cree que su hijo o su hija va a desarrollar una dependencia, ninguno. Es decir, a pesar de que lo está viendo y a pesar de lo van justificando, no entienden qué está pasando, y muchas veces lo que hacen es eso, pues dejarse ir, y cuando realmente tienen problemas ya normalmente de violencia en casa, o cuando su hijo cambia el comportamiento de forma ya muy, muy exagerada, pues cuando van a tomar medidas lo tienen complicado y es difícil, ¿no? ¿Cómo es el proceso para tratar la adicción de las personas y cuál es la parte más difícil? Bueno, dentro del tratamiento hay varias, vale, ahí no hay, normalmente los tratamientos suelen ser complementarios. En muchos casos es necesario un tratamiento farmacológico, ¿vale? Es decir, si hay un problema de depresión, un problema de ansiedad,
pues hay algún otro tipo de psicopatología, pues es necesario, por ejemplo, el tomar algún tipo de medicamento que compense, ¿no?, ese malestar. Normalmente hay que realizar un cambio, lo que denominamos una terapia cognitivo-conductual. ¿Y qué es? Pues cognitivo quiere decir cómo estás pensando, cómo estás manejando la información, cómo estás procesando todo lo que te está aconteciendo, ¿no? Y muchas veces se requiere un tratamiento, pues, cognitivo, es decir, desmontar las creencias irracionales que tienen los sujetos o las personas e intentar transformarlo en pensamientos racionales. Eso lleva tiempo, ¿no? Es un trabajo muy psicológico. Y luego está el conductual. ¿Y qué es el conductual? Pues al final la persona tiene que cambiar el estilo de vida. Es decir, yo ya no puedo estar todo el día tumbado en el sofá, yo ya no puedo estar todos los días pensando que mi forma de divertirme es a base del alcohol. Pues, ¿qué es esto de conductual? Pues, por ejemplo, pues tendrás que pasar más tiempo realizando deporte. Si eres tímido o, entre comillas, o tienes pocas habilidades sociales, pues igual es necesario que vayas a clases de baile, pues es importante que entres en un club deportivo para encontrarte mejor y relacionarte con personas, o una asociación cultural. Entonces eso es la parte más conductual, ¿no? Es decir, es importante probablemente las tres cosas: la parte farmacológica, como os decía, la parte cognitiva y la parte conductual, ¿no? La persona tiene que cambiar el comportamiento. Uno de los momentos más difíciles puede ser las recaídas. ¿Qué recomienda a la gente que se adicta y no cree que pueda superarlo? Justamente, ¿no? Dentro de las conductas adictivas, en el tratamiento es no en el 100% de los casos, pero es cierto que hay un componente muy importante de recaída. ¿Y qué es la recaída? Pues que el sujeto vuelve a consumir, ¿no? O vuelve a perder el control sobre la sustancia, o sobre la pantalla, o lo que sea, o sobre las máquinas tragaperras, o sobre las apuestas. Y justamente, bueno, pues es lo que muchas veces lo que intentamos hacerles ver es que una cosa es un desliz y otra cosa es una recaída, ¿no? Porque tú, por ejemplo, vayas a la boda de, no sé, tu sobrino o tu sobrina, o de quien sea, y ese día, pues después de llevar 3 años o 2 años sin fumar, o 6 meses, pues enciendas un cigarrillo, no quiere decir que al día siguiente tengas que ir al estanco y comprar la cajetilla de tabaco otra vez, o porque tú un día pues hayas bebido una copa de champán o una cerveza, por el motivo que sea, no quiere decir que al día siguiente ya tengas casi el derecho de volver a emborracharte otra vez en el día. Y eso, entonces lo que intentamos explicarles es que es muy probable que haya deslices, y es muy probable que un desliz no se transforme automáticamente en una recaída. Eso para empezar. ¿Qué genera las recaídas, ¿no? Bueno, pues durante tanto tiempo llevan consumiendo que es lo que denominamos condicionamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del condicionamiento? Pues cuando estaba contento, ¿qué hacía? Consumía, ¿no? Cuando estaba triste, ¿qué hacía? Consumía. Cuando estaba cansado, ¿qué hacía? Consumía. Cuando no estaba cansado, también consumía. Entonces, el consumo siempre forma parte de su vida. Entonces ahora tiene que aprender, ¿vale?, a que ante un estado emocional desagradable, por ejemplo, una ruptura de pareja, una pérdida de empleo, una discusión con sus hijos o con su pareja o con quien sea, esa situación emocional desagradable, él la tiene asociado al consumo. Entonces nosotros lo que hay que hacer es justamente trabajar esto en terapia, ¿no? Y intentar hacerle ver que cuando sucede un acontecimiento negativo estresante, como puede ser, lo que os decía, una ruptura o un conflicto, lo que sea, pues que no tengan que recurrir a la sustancia, sino que tengan recursos personales, cognitivos, como os decía, para hacerle frente a esa ansiedad, ¿no? Pero es cierto que es uno de los grandes, puntos clave en el tratamiento de las adicciones, la prevención de recaída. ¿Cuáles son los peligros principales de las personas que consiguen rehabilitarse cuando vuelven a la vida normal y cómo consiguen superarlos? Bueno, una vez que estás a tratamiento, ¿no? Es decir, incorporarte ten en cuenta que estas personas llevan como mínimo una década, ¿no? 10 años, consumiendo permanentemente, ¿no? O apostando permanentemente. Esa conducta que generó la adicción fue determinante en su vida, fue la conducta central, todo giraba alrededor del consumo, como mínimo durante una década, durante 10 años. Entonces, claro, en el momento que tú te vas a un tratamiento y llevas meses, 1 año, 2 años en terapia, claro, es bastante difícil borrar en 2 años la huella que ha dejado esa conducta de consumo durante 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, creer que en 2 años se puede borrar todo eso es bastante ilusorio, ¿no? Entonces lo que se intenta es hacerle en esos 2 años lo que se intenta es adaptar o plantearle situaciones que se van a encontrar en su vida real, ¿no? Por ejemplo,
comentábamos anteriormente, pues una situación vital estresante, ¿no? Una pérdida de empleo, ¿no? Por ejemplo, un conflicto con su pareja, o que su pareja le diga que quiere separarse, o un problema grave de una enfermedad, ¿no? Entonces, todo eso genera una serie de emociones desagradables que él durante todos esos años no ha gestionado de forma correctamente. Siempre todo eso para estas personas que estaban bajo los efectos de las drogas, era algo superficial, no le prestaban atención. Entonces, ahora, cuando realmente son conscientes de lo que es vivir y lo que implica vivir este tipo de situaciones, pues es muy normal, es bastante, por desgracia, ¿no? Es bastante común que no lo soporten, y esa sensación de malestar sea tan desagradable que entre comillas, ¿no? Busquen en las drogas pues que desaparezca esta situación, ¿no? Y eso es uno de los motivos, como os decía antes, es de los puntos claves en el tratamiento de las adicciones. ¿De qué manera piensa que funcionan bien las medidas que los gobiernos toman contra las adicciones? Bueno, hay que verlo, ¿no? Es decir, yo no opino nada, ¿no? Esto hay que verlo cómo están las estadísticas, digamos, los que nos dedicamos a la investigación, pues lo que hacemos es analizar, ¿no? O sea, intentar sacar muestras, ¿no? Fotos de lo que está pasando. Y claro, lo que nos muestra nuestra realidad es que es bastante... no lo estamos haciendo bien, ¿no? O mejor dicho, podríamos hacerlo mucho mejor, ¿no? Tenemos casi un 80% de adolescentes menores de edad que consumen alcohol, tenemos casi un 34% de fumadores de tabaco y de vapers, tenemos casi un 26% de consumidores de cannabis siendo menores de edad, pero es que cuando nos vamos a la población adulta esto se mantiene, ¿no? Es decir, realmente tenemos uno de los índices de consumo más altos de Europa de alcohol, del segundo más alto de consumo de cannabis en la población adulta, de consumo de tabaco no lo damos bajado, volvemos a estar a niveles de anteriores al 2010, por lo tanto algo estamos haciendo mal, ¿no? Y ahora aún por encima se incorporan todo relacionado con las apuestas, un país que, como podéis comprobar, veis que en cada acontecimiento deportivo nos están machacando permanentemente para que apostemos, Internet está lleno de anzuelos, ¿no? Para que realmente entres en determinadas plataformas que son evidentemente que generan adicción en una parte importante. Veis los videojuegos, ¿no? Se os regalan los videojuegos para que todos os iniciéis, y luego ya si quieres gemas o quieres skins tienes que pagar. Es cierto que no pagan todos, pero con que pague el 30%, que es con lo que se mueven, es suficiente. Y realmente yo creo que lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Es decir, realmente la industria en este país sigue ganando, y nuestros políticos siempre ceden ante la palabra empleo, ante la palabra economía. Pues los ciudadanos siempre somos los últimos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? De hecho, veis que a pesar de que fallecían 600 personas cada día, ¿no? Cada día, que eso son 2 aviones, para que nos hagamos una idea, pues hay personas que siguen pensando que esto del COVID, pues que lo principal es la economía, ¿no? Por encima de la salud de las personas. Mientras vayan muriéndose otros, pues no pasa nada. Pues esto pasa igual con las adicciones, ¿no? Mientras sean otros los que van desarrollando adicciones, es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Pues no es verdad, no es cierto, ¿no? Creemos que el ser humano tiene derecho a ser libre, a que no lo manipulen y no lo engañen, y para eso debemos tener a la mejor clase política. La cuestión es si estamos escogiendo a los mejores para que nos gobiernen. Esa es la pregunta que yo os lanzo a vosotros. ¿Cómo fue para usted la atención que le dio a la gente que necesitaba ayuda durante el confinamiento? Pues realmente muchos compañeros, claro, el confinamiento fue una experiencia novedosa para todos, ¿no? Es decir, nadie nunca en ningún momento de la historia había estado, o por lo menos reciente, no habíamos estado confinados de esta forma. Claro, había muchas personas que estaban en tratamiento, ¿no? por las conductas adictivas, pero de repente todo el mundo para casa. Había muchas personas que estaban, por ejemplo, con metadona, con medicación, y realmente fue una situación muy tensa para muchos compañeros que se dedican al tratamiento, ¿no? Y para muchos usuarios que acuden al tratamiento. Sin embargo, bueno, pues, de alguna manera o de otra, pues intentaron conseguir llevar adentro los tratamientos, sobre todo, pues, por ejemplo, con los Zooms, ¿no? Con la atención vía online.
Una vez que se salió del confinamiento, pues intentaron adaptarse con sesiones individuales, y todavía seguimos en esto, ¿no? El proceso sigue avanzando y nos encontramos también con dos realidades, ¿no? Hay el hecho de estar aislados, de no poder relacionarnos con los demás. Mucha gente pierde el empleo, demasiada, ¿no? Otras personas, aparecen los conflictos al estar hacinados y convivir, por ejemplo, en casas muy pequeñas con problemas económicos, aparecen los conflictos. Eso, al aparecer conflictos, nos lleva a problemas del estado de ánimo, depresiones, ansiedad, y entonces nos estamos encontrando con dos realidades, ¿no? Personas que tienen recursos económicos y que pueden pedir ayuda y pagar el tratamiento, y luego nos encontramos con personas que no tienen esos recursos y que están en lista de espera en atención psicológica y psiquiátrica, que no saben cuándo los van a recibir, y luego pues hay mucha gente que no puede pagar, ¿no? Esa atención privada que ya les gustaría a todos y que todos tenemos derecho, pero realmente sí que se nota aquí la brecha económica de las familias, ¿no? Sí que se está notando mucho. Desde hace muchos años ha habido problemas graves de adicción, pero ¿cómo cree que va a ser la situación en el futuro y qué tipos de adicciones nuevas son peligrosas y por qué? No tengo una bola, yo no sé hacia dónde vamos, sinceramente, ¿no? Porque a mí, si me preguntáis hace 10 años, ¿no?, qué iba a pasar con el tema de las apuestas, por ejemplo, yo nunca me esperaría esto, ¿no? O si me preguntáis hace 10 años qué iba a pasar con el tema del móvil, ¿no?, de las adicciones, que ibais a tener un móvil con tarifa plana y que vais a tener videojuegos literalmente, prácticamente, entre comillas, gratis, ¿no?, que al final están para que entréis, y yo no puedo deciroslo. Lo que sí, la tendencia es que aparezcan nuevas formas de captar a consumidores. Al final esto no deja de ser digamos, donde hay un mercado, ¿no? Hay unos que venden y otros que compran, y hay personas, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo la suerte de viajar mucho, conocer mucho, y normalmente son personas muy inteligentes, ¿no? Muy inteligentes, que analizan muy bien el comportamiento del ser humano, que tienen grandes cantidades de dinero por detrás para probar, ¿no?, dónde hay un nicho de nuevos consumidores. Y por ejemplo, lo que están haciendo con vosotros es, desde mi punto de vista, es denigrante, ¿no? Es decir, que os regalen literalmente, os regalen 300 euros para que aprendáis a apostar, ¿no? Y luego ya saben que de cada 100 que vais a entrar, porque es, entre comillas, gratis, 30 vais a seguir apostando ya, pero con dinero de verdad, ¿no? El Fortnite igual, ¿no? Es decir, ¿quién os diría a vosotros que el Fortnite, cuando os lo digo, no, es que el Fortnite no es gratis? Es decir, ¿cómo que no es gratis? No es gratis, porque al final ellos saben que de cada 100 personas que entran, 30, pues vais a acabar comprando skins, ¿no? El porno, ¿no? Es decir, pero es que el porno tampoco es gratis. ¿Pero cómo que no es gratis? No, porque al final vas a acabar entrando en el premium, ¿no? Entonces no sé hacia dónde vamos, sinceramente, pero sí sé que las personas más inteligentes están intentando pescar a muchas personas, y normalmente las conductas adictivas suele ser un buen banco de pesca, ¿no? Suele ser siempre pescan algo. Ahora una repregunta, ¿y nosotros como adolescentes cómo podemos ayudar a alguien que sufre una adicción? Bueno, yo más que ayudar, yo me preocuparía de mí mismo, ¿no? Es decir, responsabilizaros a un adolescente de que tenéis que ayudar a los... Creo que no es correcto, ¿no? Bastante tenéis con aguantaros. Un adolescente es una persona que está cambiando, ¿no? Estáis cambiando a una velocidad tan rápida, tan exagerada, que ni siquiera sois capaces de gobernaros a vosotros mismos, como por encima estar pendiente de mis colegas, ¿no? Entonces lo que recomendaría a cada uno de vosotros, a cada una, es que realicéis actividad física y deportiva, es decir, que si podéis todos los días, y no como mínimo 5 días a la semana, que realicéis actividad física deportiva como mínimo 1 hora durante 5 días. Si puede ser en clubes deportivos, mejor que de forma individual, es decir, eso os va a ayudar a mantener relaciones sociales, os va a ayudar a encontraros mejor a nivel de autoestima, a nivel físico. El atractivo físico es muy importante, gustar y ser gustados en esta edad
es muy importante. El hecho de mantener relaciones sociales es vital para vosotros, y el deporte os va a ayudar en esas dos facetas. Procurad realizar actividades culturales, es decir, si podéis tocar un instrumento musical, no lo dudéis; si podéis ir a teatro, no lo dudéis; si podéis hacer baile, no lo dudéis. Es decir, es fundamental para vuestro desarrollo en realizar actividades culturales, ¿no? Si podéis, del tipo que sea, que son desde pintura, fotografía, imagen y sonido, ¿no? Lo que queráis. Es muy importante que paséis mucho tiempo con vuestra familia. Más importante de lo que podéis creer. Vuestros colegas son vuestros colegas, no son familia. Y es muy importante que vuestros padres pasen mucho tiempo con vosotros, y del tiempo de pasar mucho tiempo luego aparece la calidad. Y vais a tener, cuando pasáis mucho tiempo con vuestros padres, lo que aumenta es la confianza con ellos. Entonces os van a conocer mejor, y vosotros le vais a poder hacer preguntas, y si no os responden vuestros padres, os veis en la obligación de buscarlo o en internet o en vuestros colegas. Y vuestros colegas no saben nada de la vida, saben lo mismo que vosotros. Entonces, pasar mucho tiempo con vuestros padres es determinante. Salir a pasear, obligaros, ¿no?, a salir a pasear los domingos o a hacer deporte, por la semana igual, ver películas con ellos, estar, cuando cocinamos todos, no uno en la habitación viendo, no, hay que hacer cosas en conjunto, y eso vais a ver que os enriquece muchísimo a nivel personal. Por supuesto, estudiar mucho. Es decir, realmente sabemos que cuanto mejor rendimiento académico tenéis, vuestra autoestima aumenta, y eso también os va a ayudar luego a tener un mejor salario, una mejor proyección de vida, y es muy importante el estudio, y no me canso de repetirlo nunca, ¿no? Es decir, procurar no consumir drogas como mínimo hasta los 20 años. Es decir, eso es determinante, porque el desarrollo del sistema nervioso central no finaliza hasta 20-22 años. Entonces, si vais al botellón y ya vamos con la idea de embriagarnos, y además de fumar y lo que sea, con 14, 15 y 16, pues lo que os comentamos al principio, la probabilidad de que desarrolléis una dependencia y que esas sustancias interfieran en el desarrollo del sistema nervioso va en aumento, ¿no? Y al final, pues eso acaba quedando secuelas, muchas veces, como os decía, irreversibles, ¿no? Por lo tanto, yo no intentaría, no me propondría en mi vida ayudar a los demás, sino ayudarme a mí mismo, y es la mejor manera de ayudar a los demás, ¿no? Es decir, si yo no consumo, pues mis amigos probablemente y mis colegas probablemente tampoco consuman, ¿no? Y si estoy en un ambiente donde hay consumidores, pues la probabilidad de que consuma se dispara, ¿no? Y para finalizar, nosotros que somos adolescentes, ¿qué nos recomiendas hacer para tener precaución ante los peligros de las adicciones? Yo vuelvo a repetir, es decir, ser adolescente es buscar ser joven, ¿no? Yo siempre digo a los jóvenes, y a vosotros que estáis en esta edad, estáis empezando, ser joven es sinónimo de buscar la independencia. Es decir, es normal que queráis ser independientes, es normal que queráis ser autónomos, ¿no?, que os valgáis por vosotros mismos, es normal que queráis ser libres, ¿no? ¿Cómo no vas a querer ser libre? ¿Cómo no vas a querer tener experiencias? Es normal la búsqueda de sensaciones y de experiencias, ¿no? Es normal que queráis vivir libremente, ¿no? Y yo siempre os digo, y dime ¿qué hay que te acabe sacando la autonomía, la libertad, la independencia y la libertad? Pues ves que las drogas es lo que os va a sacar todo eso. Eso que anheláis y eso que os prometen todos estos que se dedican a la venta de sustancias, al final os venden como una panacea, ¿no? Es decir, creéis que esto os va a dar más libertad, más autonomía, y es todo lo contrario, ¿no? Que os vais justamente a sacar eso. Y tenéis que ser críticos con todo lo que os rodea, ¿no? Y es difícil para un adolescente ver esto, porque va en contra de todo lo que escucháis en vuestro alrededor. Pero lo que os decía, haciendo esas 4 cosas que os decía, realizando actividad física y deportiva, realizando actividades culturales, pasando mucho tiempo con mi familia, moviéndome en ambientes donde el consumo de drogas no sea lo primordial y lo esencial, volviendo temprano a casa, ¿sabes? No se trata de prolongar la noche y el domingo pasármelo a dormir todo el día. Pues con esas 4 cosas, 5, realmente vais a mantener y preocuparos por aprender, por leer mucho, ¿no? Y yo creo que con eso vais a tener una adolescencia muy tranquila, y al final, pues una vez que lleguéis a la juventud sin consumo de drogas, dudo que lo consumáis. Si por el contrario, ya
en vuestras expectativas está que el consumo de drogas tiene que ser ese peldaño, ¿no?, para que deje de ser una niña o un niño y pasar a ser joven, y pasa por el consumo de drogas, los que ya penséis eso, pues vais a tener serios problemas. A ver, ahora creo que hay alguna pregunta de estas personas. ¿Tú primero? Vale, pues ahora déjalo sentar ahí. A ver, muy bien, sí. Rapidito. Sí, está exactamente igual, ya tal como lo tienes. Venga. Hola. ¿Por qué decidió dedicarse a tratar adicciones? Uy, es una pregunta de hace muchos años ya, ¿no? Pues mira, yo soy de la generación de la heroína. Vosotros no sabéis lo que es esto, ni falta que os hace, pero hubo una época en los años 80, 90 principalmente en España, en los años 80-90, que hubo un boom del consumo de heroína, ¿no? La población no sabe, pasa ahora, yo creo que pasa un poco ahora muy parecido con el tema del cannabis, o que la población no teníamos claro, ¿no?, de qué era esto no tenían claro lo que era el consumo de... Yo tampoco. Y entonces yo vi que colegas míos que estaban conmigo más o menos de vuestra edad, que empezaban con el pitillo, que pasaban luego del tabaco al alcohol y rápidamente al cannabis, al fumar porros, y en muy poquito tiempo ya se ponían la heroína. Yo veía como, pero os lo puedo asegurar, cómo se iban enganchando, ¿no?, cómo iban perdiendo, veías literalmente cómo iban deshaciendo prácticamente su vida, cómo dejaban de estudiar, empezaban a trapichear muchos, a consumir, acaban teniendo problemas gravísimos con la familia. Y pues yo quería saber qué estaba pasando realmente, es decir, y era curioso porque en la facultad de psicología este tema no se trataba, ¿no? Los profesores estaban cada uno a su rollo y venían con las asignaturas de no saber, con los folios amarillos, como decía yo, desde no sé cuánto, y a mí nadie me explicaba lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Yo recuerdo, trabajaba de camarero el fin de semana y mis colegas el sábado ya no iban a cama, venían ya de reenganche, subíamos en el autobús y yo recuerdo cómo consumían la cocaína aquí, ¿no? Es decir, echaban la cocaína, la consumían, y yo se lo contaba a mi profesora pues que la que teóricamente me debía de dar formación en la facultad, y no sabía ni lo que era la cocaína. Entonces, claro, ver cómo tus colegas, uno de mis mejores amigos, pues acaba desarrollando también un brote psicótico por consumo de cannabis. Entonces, yo quería saber, ¿no? Quería saber lo que estaba pasando, y entonces fue como empecé a intentar había muy poca información, empecé a buscar información, a averiguar, me matriculé en un máster de drogodependencias porque quería saber, y realmente estoy ahí por eso, porque vi cómo en este caso las drogas, porque en aquel momento solo había muy poca gente y era mayor la que tenía problemas de ludopatías, pero yo veía que el consumo de sustancias sí estaba generando mucho daño, ¿no? Luego, cuando entras realmente en el consumo de aditivas, fue peor todavía, porque entonces me di cuenta de que mi alrededor estaba lleno de alcohólicos, ¿no? Es decir, yo veía que mis tíos, algunos de mis tíos, gente muy cercana a mí, tenían realmente un problema de alcoholismo, y eso generaba pues determinados comportamientos en esas familias que yo hasta aquel momento consideraba normales, pero que luego ya me empecé a dar cuenta de que realmente estaban causando por el alcohol. Pero es curioso, porque luego veía cómo el tabaco estaba matando a personas que hasta hace muy poquito eran mis referentes, ¿no? Eran personas mayores de mi vecindario, y yo veía cómo estaban muriendo de cáncer de pulmón, de cáncer de páncreas, y la población pues lo asimilaba con una naturalidad que a mí me sorprendía. Y bueno, y es un poco como, estoy por eso, ¿no? Porque realmente soy muy consciente de esta lacra social que es el consumo de drogas, ¿no? Tanto legales como ilegales, y estoy pues un poco por vocación, la verdad es que sí. Vale. ¿Provocan las adicciones sentimientos como la depresión o el aislamiento? Sí, claro, es decir, bueno, no todas, pero en general sí, porque tú las personas cuando estamos bien de ánimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú sonríes mucho a lo largo del día, mejor la palabra sería reír, ¿no? Cuando tú ríes mucho, sonríes, haces cosas agradables, que te salen bien, eso nuestro cerebro genera unas sustancias que se llaman serotonina, que se llaman acetilcolina, que se llaman dopamina, ¿no? Y cuando tú haces eso, tu cerebro segrega esas sustancias y tú estás contento, tú estás alegre, ¿vale? Podríamos resumirlo como que te vuelves, entre comillas, más optimista, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo consumo drogas desde fuera que generan esa sensación, ¿vale? Y las drogas tienen esa particularidad de que afectan sobre esos neurotransmisores que te acabo de decir, pues si yo le meto desde fuera, mi cerebro se vuelve un vago,
dice, bueno, ¿para qué voy a segregar yo dopamina, serotonina, acetilcolina si hay alguien que me lo está metiendo desde fuera, ¿no? Entonces, en el momento que tú empiezas a consumir, tu cerebro, digamos, se va ralentizando, se vuelve un vago, ¿vale? Entonces, cuando tú no consumes, tú te encuentras triste, tú te encuentras apático, tú te encuentras sin energía. Pero ahora ya, fíjate, ahora tú vas a tener que consumir para encontrarte bien. Perdón, vas a tener que consumir para dejar de encontrarte mal, no para encontrarte bien. Esto es un poco la trampa de las drogas, como os comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no consumes, tu cerebro te dice, está triste, está apático, no tiene ganas de hacer nada, o está muy irascible, está muy nervioso. Lo que te está pidiendo es lo que denominamos el craving, ¿no? Es decir, dame droga, ¿no? Vuélveme a este nivel porque yo estoy muy mal. Entonces tú consumes, pero ya no consumes para encontrarte bien, sino que consumes para encontrarte mal, ¿no? Y esta es la gran trampa de las drogas realmente, ¿no? Es decir, que ya tú necesitas la sustancia, pero no para sentirte bien, no encontrarte alegre, sino para dejar de estar triste. Es un poco la... Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por colaborar con nosotros y hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer. Muy bien.